Volvemos con el resumen geopolítico mensual, y es que con el final del verano las cosas, como siempre, empiezan a ponerse patas arriba y ha pasado de todo. Tensión máxima entre Estados Unidos y Venezuela, el mundo contra Israel, una oleada de protestas en Asia y el pico máximo de tensión entre Rusia y Europa. Casi nada, ¿verdad? Pues venga, vamos al lío. Pero antes de empezar, tenemos que destacar que esta serie existe gracias a Ceste, una empresa semipública española que se dedica a apoyar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring, entre otras. Lo más destacable es que disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país que publican un resumen semanal con las noticias internacionales más importantes. Os dejamos el enlace en la descripción y ahora sí, vamos con el resumen. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado un punto crítico. Todo comenzó con un ataque de la Marina estadounidense contra una lancha rápida presuntamente venezolana en el Caribe, que dejó 11 muertos. Washington asegura que los ocupantes pertenecían al Tren de Aragua y transportaban drogas hacia su territorio. Caracas lo negó y acusa a Trump de manipular las pruebas para justificar una escalada militar. En los días siguientes, cazas venezolanos sobrevolaron buques estadounidenses y el Pentágono respondió desplegando 8 navíos, un submarino nuclear, cazas F-35 y miles de efectivos en la región. Maduro calificó la maniobra de amenaza directa y advirtió que si su país es atacado responderá con fuerza. Estos ataques a supuestas narcolanchas se han seguido efectuando por parte de Estados Unidos en varias ocasiones más, y mientras tanto Venezuela y Rusia estrechan sus relaciones en plena crisis con Estados Unidos. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó en primera instancia un tratado de asociación estratégica con Moscú que amplía la cooperación política, económica y militar. Pero no nos vamos de Latinoamérica. Tras un varapalo electoral en las parlamentarias de Buenos Aires, Javier Milei tiene que buscar apoyos en el exterior. El presidente argentino ha reforzado su sintonía con Washington, que respalda su programa de ajuste y ve en su gobierno un aliado frente al eje bolivariano. Estados Unidos ha facilitado conversaciones con el FMI y ha abierto la puerta a nuevos acuerdos energéticos y de defensa. Milei lo presenta como una victoria diplomática y una bala a su plan de reformas, aunque en casa la desaceleración económica y el malestar social siguen marcando el pulso político a pocas semanas de las legislativas. Mientras tanto, Ecuador se ha convertido en un nuevo foco de agitación en la región. Las protestas por el encarecimiento del combustible y los recortes en subsidios han paralizado Quito y otras ciudades. El presidente Daniel Noboa, que llegó al poder prometiendo restaurar el orden, se enfrenta ahora a su primera gran prueba. Las marchas, lideradas por sindicatos y comunidades indígenas, denuncian el aumento de la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Pese al despliegue militar y los toques de queda parciales, las manifestaciones no ceden y amenazan con escalar si el gobierno no ofrece un plan de alivio social. En Brasil, Jair Bolsonaro mantiene una fuerte influencia dentro de la derecha y ha aparecido en actos masivos en Sao Paulo, donde denunció una persecución policial y pidió unidad frente a lo que llama el avance del comunismo. Su estrategia apunta a consolidar su figura como líder de la oposición y preparar el terreno para las elecciones municipales de 2026, donde busca medir su fuerza real frente al gobierno de Lula da Silva. En Europa ha habido importantes cambios electorales. Por un lado, en Francia, el primer ministro François Bayrou no superó la moción de censura a la que fue sometido, y el panorama político francés sigue en la cuerda floja. Una inestabilidad que no parece que vaya a desaparecer. Por su parte, Moldavia también ha celebrado elecciones parlamentarias. Allí, el partido proeuropeísta de la presidenta Maya Sandu ha renovado su mandato, en un contexto marcado por la presión rusa, las intensas campañas de desinformación y los intentos de interferencia del Kremlin, que aspira a frenar la ampliación de la UE hacia el este. Mientras tanto, Rusia muestra los primeros signos claros de fatiga económica tras más de 3 años de guerra. El PIB crecerá apenas un 1,2% en 2025, muy por debajo de lo previsto, mientras que el déficit fiscal ya supera el 2% del PIB y las reservas internacionales se agotan. El gasto militar sigue siendo el gran motor de la economía, pero el coste es enorme. El Estado empieza a recortar proyectos civiles, infraestructuras y gasto social, una situación fiscal que se ve agravada por la debilidad del rublo y la caída de los precios del petróleo. Rusia presiona las fronteras de la OTAN, como no se veía desde la Guerra Fría. Las maniobras militares se han multiplicado en el Báltico y Polonia, y se ha reforzado la presencia militar y los sistemas antimisiles en el flanco oriental. Según los informes europeos, los ejercicios de este mes incluyeron simulacros conjuntos entre Suecia, Finlandia y Alemania, con especial atención a la defensa frente a ataques híbridos. Rusia, por su parte, ha intensificado sus vuelos militares cerca del espacio aéreo del Báltico y del Ártico, en un claro intento de mostrar fuerza pese a su debilidad económica.
En este contexto, Donald Trump, que había mantenido una postura ambigua, parece inclinarse ahora por un enfoque más pragmático y ha asegurado que Ucrania puede ahora recuperar el control de todo su territorio. Sin embargo, exige a Europa una mayor parte del esfuerzo militar y financiero, a cambio de seguir suministrando armamento defensivo a Ucrania, algo que ya se ha hecho efectivo. Y por supuesto, en el otro gran tablero geopolítico también han pasado cosas. Durante las últimas semanas, la distancia entre Occidente e Israel se ha hecho más profunda que nunca. Tras 3 años de bombardeos en Gaza y las crecientes acusaciones de genocidio, varios países han endurecido su discurso y han tomado medidas concretas. A finales de septiembre, Australia, Canadá, Francia y Reino Unido se sumaron a la lista de naciones que reconocen oficialmente al Estado de Palestina. En paralelo, la Comisión Europea aprobó una propuesta para suspender parte del acuerdo comercial con Israel, en vigor desde hace 3 décadas. Para su aprobación tendrá que contar con el respaldo de una mayoría cualificada de los países, algo que no es evidente, dadas las reticencias de algunos estados como Alemania e Italia. Además de continuar con la ofensiva de Gaza durante este mes, Israel también lanzó un ataque aéreo en Doha, Qatar, contra un complejo donde se encontraban líderes de Hamás negociando un alto el fuego respaldado por Estados Unidos. El bombardeo dejó al menos 6 muertos, incluyendo un oficial de seguridad qatarí. La acción marcó la primera vez que Israel ataca directamente a un estado del Golfo, algo que rompió varios tabúes regionales. Otro de los grandes sucesos de este mes ha ocurrido en Nepal. Los nepalíes han vivido en septiembre su crisis política más grave en décadas. Las protestas, protagonizadas por miles de jóvenes de la llamada Generación X, estallaron tras la decisión del gobierno de prohibir el uso de redes sociales como Facebook, X o YouTube. Lo que empezó como una movilización digital se transformó en una revuelta nacional que dejó al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos en Katmandú. El resultado de todo esto fue la dimisión del primer ministro y la disolución del parlamento. En su lugar, el presidente nombró a Sushila Karki como primera ministra interina, ocupando un gobierno provisional en un país en el que aún existe un profundo malestar social que ha revelado la fractura generacional y política de Nepal. Eso sí, Nepal no ha sido la única olla a presión en Asia. Indonesia tampoco se libra de la agitación. Las protestas que comenzaron en agosto por los privilegios concedidos a los diputados se intensificaron tras la muerte de un joven repartidor atropellado por un vehículo policial. La indignación derivó en disturbios, incendios de edificios públicos y exigencias de dimisión de altos cargos, incluida la ministra de Finanzas, finalmente destituida. En Filipinas, el clima social también se tensa. Grupos sindicales y estudiantiles han salido a las calles de Manila para protestar contra la inflación y la precariedad, mientras el presidente Ferdinand Marcos Jr. intenta contener el descontento. Los choques con las fuerzas de seguridad y los cortes de tráfico en la capital han devuelto al país una imagen de inestabilidad que no se veía desde hace años. ¿Y qué hay del gigante asiático? Pues parece que China ha intensificado sus relaciones con su gran rival, India. Los dos gigantes asiáticos han suavizado disputas fronterizas y han reactivado mecanismos de cooperación comercial y tecnológica. Ese acercamiento se da en paralelo a una estrategia europea de fortalecimiento del vínculo con India. Bruselas acelera las negociaciones de un tratado de libre comercio con Nueva Delhi, que incorpora no solo intercambio de bienes y servicios, sino también cooperación en inversiones, tecnología y defensa. Así, mientras China despliega su política de contención tecnológica frente a Estados Unidos, refuerza su apuesta por Asia como centro de su nueva diplomacia comercial. Y nos vamos a ir a África. El continente africano atraviesa un septiembre convulso. En Etiopía, el gobierno de Abiy Ahmed ha inaugurado las obras de la Gran Presa del Renacimiento, su megaproyecto hidroeléctrico sobre el Nilo Azul. Mientras, Addis Abeba promete autosuficiencia energética, Egipto y Sudán alertan de una amenaza directa a su caudal de agua. Las conversaciones mediadas por la Unión Africana siguen estancadas. En Nigeria, la violencia no da tregua. Un ataque de Boko Haram en el estado de Borno dejó más de 60 muertos. La mayoría civiles que habían regresado tras años de desplazamiento. Pese a las operaciones del ejército, los yihadistas mantienen su capacidad de ataque y controlan amplias zonas rurales. Desde 2009, la violencia ha causado más de 40.000 muertos y 2 millones de desplazados. Más al sur, la República Democrática del Congo vuelve al borde del colapso. Los combates entre el ejército y la milicia M23 en Kivu del Norte han forzado a miles a huir. Y la cosa sigue extremadamente tensa. Y esto es todo por este mes. Por mi parte, lo primero, dar las gracias a Ceste, y lo segundo, decirte que si te ha gustado, seguro que te va a encantar el curso de la cumbre. Te dejo todos los detalles en la descripción. Y por lo demás, un saludo y hasta la próxima.